Bueno, ya es la octava clase de estas sesiones de griego y les invito otra vez a rezar el Ave María. Como siempre suele pasar, bueno, se repite muchas veces y lo aprendemos. Jaire María, que Jaritomene. O Kyrio Metasu. Eulogemene su inginaisin, kai eulogemenos, hocarpos, tescoilia su Jesús. Hagia María, meterceu, proseujo, cuperimón, toma namartolón, nun, cayente ora, tu, tanatu, emón. Amén. Muy bien. Sí, les invito a que también durante la semana la practiquen. Entonces, un par de avisos es que primero mañana vamos a tener dos sesiones, una a las 10, otra a las 11, y el domingo las últimas dos, una a las 11 y otra a las 12, hora argentina. Esto para los paraguayos es una hora menos. Y el examen será, yo les voy a dejar el examen ya colgado el domingo en el WhatsApp grupal, y ustedes lo que tendrán que hacer es cuando hayan considerado que han cumplido las 12 horas de estudio entre las clases y las horas personales, intentan responder al examen y luego me mandan privadamente a mi cuenta de WhatsApp la grabación del Ave María de memoria rezado en un audio en mi WhatsApp. Y todos aprobarán la materia, todos los que hayan mandado los materiales. Vamos ahora a hacer un ejercicio, como algo les comenté. A ver, ¿dónde está? Bien. Tenemos acá el Evangelio de San Juan. Entonces, vamos a traducir y ver cómo está analizada cada palabra, y luego también ver cómo... A ver, alguien está chateando. Y luego vamos a ejercitar, ¿no? Entonces, un voluntario que me lea y me ayude a traducir. Yo. Muy bien. Gonzalo. Vamos a leerlo. Dale. Energé, enólogos, energé, enólogos. Caiólogos en prostonseón, caiseosen, ólogos. Muy bien, perfecto. Ya prácticamente, casi no. Hemos visto ya la gramática de todas las palabras, estamos en condiciones de traducir todas las palabras. Entonces, si vamos de uno por uno, en realidad lo que tendríamos que hacer es, al igual que lo que hacemos en la traducción del latín, ir a reconocer el verbo primero. ¿Dónde están los verbos? Gonzalo. En. Aquí está el verbo. En. Aquí está el otro verbo. Y este es el otro verbo. Aquí está el otro verbo. Después de Seos. Muy bien. Entonces, una vez que reconocemos los verbos, se resalta el verbo y se traduce el verbo, y luego del verbo se va al sujeto. Bien. Y el significado del verbo en, ¿cuál es? Estar. Verbo ser, en pretérito imperfecto. Entonces, si en esta página, luego ustedes van a internet, a esta página de acá, solo con mover el cursor, verán que les indica
el verbo en su indicativo, Amy. Perdón, voy a apagar el WhatsApp. Acá. El verbo Amy. Padre, mira, me mando WhatsApp. Pasó el link, porque que no pasaba ese link y no No puedo pasé ver este como un link, chico. ya lo voy a pasar más listo, adelante. ok. Imperfecto, activo, indicativo, tercera persona singular. ¿Ok? Es decir, era. Era. Entonces, de aquí, verbo, se va al sujeto. ¿Dónde está el sujeto, Gonzalo? O logos. Muy bien. El nominativo. Claro. O logos, nominativo. Logos. Significado de logos es La palabra. Sí, la palabra. el Muy bien. verbo, sí. Sí. Después, como tenemos un verbo ser, lo que hay habitualmente cuando se utiliza el verbo ser, lo que hay es un predicado, que se llama un predicativo, un atributo, que en este caso no hay, porque estamos ante una frase teológicamente muy profunda y compleja, en el que el verbo ser se utiliza para manifestar el mismo ser de Dios, y por tanto no tiene un predicado. Sí hay un circunstancial, una palabra en dativo. Entonces, esto significa en principio, y aquí vemos que esto en está el principio. En dativo singular femenino. Esta misma palabra habíamos visto cuando vimos el sustantivo de primera declinación en femenino. Arge. Aquí en rojo. Es un circunstancial de tiempo, ¿no? No, sí. Claro, de tiempo. Debería ser de tiempo. Exactamente, de tiempo. Entonces, en rojo, arriba de la palabra, fíjense que aparece su forma en nominativo. Pero esta I de abajo indica que arge está en dativo. Y en más dativo indica el tiempo o lugar. Por tanto, se traduce. En el principio era el verbo. El verbo estaba desde el principio. En el principio era el verbo. Bueno, ya ahí caben distintas como traducciones posibles y hay que encontrar la versión más adecuada a la traducción de esto. Kai significa, claro, es lo que se llama un nexo coordinante. O logos, lo mismo, el mismo verbo. Aquí estamos con otra preposición, preposición, que significa hacia. Pros. Ton, que es el ton. No me acuerdo. Ton. Es un artículo. Es artículo, sí. Artículo en acusativo. Acusativo, el mismo caso que está en teón. ¿Qué significa teón? Dios. Gonzalo. Dios. Dios. ¿En qué caso está? Acusativo también. Acusativo, muy bien. Entonces, pros más acusativo significa delante de. Pros más acusativo significa delante de. Entonces, esto se traduce. Emiliano. Sí. Jólogos no debería ser un predicativo obligatorio en vez de sujeto. Era la palabra. ¿Qué era la palabra? No. No, pues es el sujeto. El verbo sujeto era. Tácito. Eli te arma otra oración. Porque es conjunción. Lo que pasa que no, cuando son predicativos obligatorios con verbo ser, sujeto y predicativo se pueden intercambiar. Él era el verbo, digamos. Pero sí. No, predicativo es cuando voy a decir, por ejemplo, no es cuando voy a decir... Idioma completo, ¿eh? La palabra, como vos decís, es casi... Es como que predicás algo, por eso se llama predicativo. Vos predicás algo de eso, entonces tenés que agregar, ¿entendés? Es como, tenés que decir algo más. Él en nominativo. bueno. Ahí
Ya. Bueno, no importa. Es predicativo obligatorio y hay un sujeto tácito que, en definitiva, cuando vos hablas de un lugar, Qué ridículo. había Cállate. Estás volviendo. No, en serio te digo. Estaba el verbo en el principio. Está bien, o sea, sí. O Sí. sea, No, ¿qué es lo que estaba en el verbo? Muy bien, acepto. Ya, acepto todas las posibilidades. Un idioma muy completo, ¿eh? Vamos, chicos, vamos. Hay Theos y Dios era el verbo. Aquí está clarísimo de cómo, aquí sí hay predicativo obligatorio. Aquí está el sujeto y aquí está el predicativo. Y el verbo copulativo, verbo ser, en la forma de pretérito imperfecto. ¿Ok? Vamos al siguiente versículo. ¿Quién lo hace? Nico Montero quiere hacerlo. Nico, ¿en serio? Bueno. Dale adelante. Justo. En Energé Prostón Seón. Muy bien. Entonces, vamos de a poquito. Verbo aquí. En. Está sujeto. Jutos es el sujeto. Muy bien. Jutos. Este era en el principio delante de Dios. Este era el principio con Dios, traduce Reina Valera. Él estaba con Dios desde el principio. Sería la traducción. ¿Verdad? Vamos a la siguiente versículo. ¿Quién lo hace? Felipe. Felipe Fraile, a ver. Léelo y vamos a traducir. Activa el micrófono. Canta di Antón Egeneto Autú, perdón. Autú Egeneto Caí Caí Soris Joris. Joris COVID. Joris Autú Egeneto Udeen o Gegonen. Muy bien, muy bien. Entonces, verbo aquí, egeneto. Este es un verbo deponente. Llegar a ser, hacerse. Que se repite aquí, egeneto. Y también aquí está el mismo verbo, pero ya en otra forma. Entonces, el sujeto, yendo a la primera parte, sujeto de egeneto, tiene que estar algo en nominativo. Aquí, panta. Vimos en la clase pasada, en la tercera declinación, esta palabra se declina así, paz, pantos. Y en su nominativo plural se hace panta. ¿Ok? ¿Entienden por qué se forma panta en nominativo plural, neutro? Cuando el sujeto, perdón, el nominativo singular es paz. Día es la preposición que significa a través de. Autú, lo hemos visto, de él en genitivo. Egeneto, el verbo. Aquí está la forma. Aoristo, deponente. Está en voz pasiva, media, pero con traducción en indicativo, voz activa. Tercera persona singular. Se hizo. En italiano hay una palabra que traduce exactamente esta palabra, que es divenire. En castellano no existe una traducción
idéntica al verbo hacerse, diventar, ¿no? Sería en italiano, simplemente se hizo, ¿no? Es decir, todas las cosas se hicieron, fueron hechas, se hicieron en realidad, hay que traducirlo en voz activa, por él, a través de él. Di autu. Kai y horis, que es un adverbio, que significa aparte de, fuera de, autu. Y aquí ven cómo el proverbio, perdón, el adverbio horis acompaña un pronombre indicativo en genitivo, fuera de él, aparte de él, lo mismo que sucede tanto en latín como en castellano. Egéneto, el mismo verbo, se hizo, y fuera de él, udé, nada. En, esto no es el en de la preposición, sino que este es el nominativo singular neutro que indica número, eis. Ninguna cosa, ningún número, ningún uno, digamos, udn sería ninguno, nada. Hogegonen. De las cosas que fueron hechas, nada fue hecho sin él. Es una frase compleja. En realidad, esta frase indica claramente que el hablante no hablaba tanto el griego como su lenguaje materno, porque esto es un semitismo en realidad. Hablar así de número, digamos, con un de, en y también el verbo egéneto, que se utiliza muchísimo más en el hebreo que en el griego. Pero bueno, así fue escrito. El griego mal hablado de los judíos terminó siendo casi un punto de referencia para los griego parlantes en la posteridad, porque la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, fue uno de los libros con mayor influencia, no solo en la religiosidad, sino también en la cultura. Por tanto, terminó siendo un canon, el modo de hablar de los agiógrafos del Nuevo Testamento, en concreto San Juan. Aquí también lo interesante, el número acá indica la cantidad de veces que aparece el Nuevo Testamento. Esto también es estadísticamente interesante, por lo menos, digamos, indica la frecuencia, ¿no? Vamos a seguir. ¿Quién me lee y vamos a traducir la siguiente? ¿Algunos de los que tienen la cámara apagada están siguiendo la clase? Sí. Intentemos participar un poquito más. A ver, Esteban. No, esto es chino básico, perdón de los chinos. Un idioma muy completo que yo no logro comprender después de 6 horas de estudio. Por ahí me faltan las otras. No, pero vamos a hacerlo. Estamos todos en la misma. En auto. La Z rara. En auto. Son. En auto son. Pero ahí está la Soe. Ahí está esa W. Soe. En auto Soe. Estin. Este es el en verbo. Soe en Steam. Muy bien. Caí. No. No, Zoe, pero momento. Zoe está igual que la otra, pero debería estar distinta. Se repite.
pero se repite igual, en el mismo sentido, es dativo o nominativo. Igual. Esta Es frase ya la sustantivo. conocés. Sí. En él estaba la vida era la luz de los hombres, la vida. Se repite, sí. Ok, Zoé se repite varias veces. 2 veces. Caí en Zoé. Y estaba haciendo. Era. ¿Por qué dice estaba haciendo abajo? Era En pasado. sos Sí, es perfecto. ton No. antropon. Esteban, a ver. Eso es. Son. Fos. Fos. Ton. Sos. Ahí este es el artículo. hubo Antropon. 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 Y el plural, antropon. No es hombres eso, antropon. Hombre, plural. Plural. Hombre, plural. Genitivo. Fos, ton, antropon significa la luz de los hombres. Fos, tron, antropon. Muy bien. Otra vez Esteban, desde el principio. Uy. En auto. Zoé. Estin. Caí. En Zoé. Pero, ¿cómo es en? Una pregunta. ¿Cómo es en que es distinto del otro, está en diferente tiempo y se pronuncia igual? No, perdón. Este estin es presente. Este en es pretérito imperfecto. En él, la vida estaba, fue hecha, no estaba haciendo. No, está en presente. Es. Claro, es. No está haciendo. Persona singular. Okay. En él es la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Todo eso entre antroposos. Está bien, ¿no? Aquí, digamos, también se ve como en el original, San Juan, cuando escribe el prólogo del Nuevo Testamento, vos habitualmente cuando lees en el castellano, digamos, vos agarrás la Biblia de Navarra, ¿cómo traduce esto? En él estaba la vida, te traduce, porque en castellano hay una concordancia temporal de los verbos, cuando yo digo, entonces yo venía y entonces yo hacía, o sea, tenés que concordar siempre los verbos, pero en griego aquí no hay una concordancia, si bien está hablando en una sola frase y está refiriéndose a un mismo ser, está hablando del verbo, de Jesucristo, Dios, Hijo de Dios encarnado, y está hablando, en él la vida es. Es decir, aquí incluso hay un significado más profundo, no solo en el que era la vida, sino que es la vida en presente. Y, digamos, pregunta de examen, si tuviera que decir el que era, el que es y el que fue, ¿cómo se diría en griego, por ejemplo? Estamos en el horno. El que era, el que es y el que fue. No, entonces, el que era utilizarías acá. Está bien. El que es... Al mismo tiempo. Y el futuro, que todavía no vimos, pero utilizarías. Esto de la frase que acaba de decir... La frase que acaba de decir Esteban está en el libro del Apocalipsis. Claro, por eso. Una frase de San Juan, está. Por supuesto, y estamos hablando del mismo autor, por supuesto, claro. Claro, sí, acá, fíjate. Apocalipsis. Acá hay gente que cursó cuerpo joánico, pero también. Bueno, entonces, bueno, no importa. Muy bien. Vamos a hacer algunos más. Muy completo. Bien, a ver, Jorge Jadue. Sí, profesor. Bueno, vamos a leerlo, vamos a hacerlo. Caito. Zoom. Vos. En. B. O. S. O Cotía. Scotía. No, S. Scotía. Scotia. Fainei.
Fainei, Caie, Ocochia, Scotia. Auto, Scotia. Scotia. Scotia, Auto, ou Catelaben. Catelaben, muy bien. Catelaben. Catelaben, muy bien. Entonces, y tofos, aquí este es el artículo. Tofos. ¿En qué género? Femenino. Neutro. Femenino. Neutro. Porque fos, luz, es neutro. Es neutro. ¿Cómo sería fos? Esta es una palabra en tercera declinación. ¿Cómo sería en genitivo? Incluso sin saber la palabra. José. Fos, Fot- luz. fos- Fotos. Fotos, muy bien. Fos, fotos, Fotos. es la palabra. Foto, claro, ahí está la T. Entonces, en I, la luz, fainei, brilla. Epifanín, ¿no? Fainei es brillar en presente. Ente, scotia. Scotia significa oscuridad. Scotia. Está en dativo, singular femenino. Este es un artículo. Esta es una preposición que significa en la oscuridad. Lo traduzco. Y la luz en la Scotia. oscuridad brilla. Augusto es Scotia, Caí, Reinaldo. Entonces, Ahí es Scotia. entonces, y la oscuridad a ella no. Catelaben es, como dice acá, tomar hacia abajo, literalmente, pero prevalecer. Significa en castellano. Entonces, y la oscuridad no prevaleció contra él. Y Scotia, Auto. La luz, Catela. y la luz en la tiniebla brilla. Y la oscuridad no prevaleció contra la luz. ¿Ok? Ok. Muy bien. Vamos a hacer algunos más. A ver, ¿quién lo hizo? Yo. ¿Quién? Augusto. ¿Arranco? Sí. Está en escotida, Pipi. Egéneto. 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 Antropos. Antropos. Muy bien. Antropos. Apes. Apestalmenos. 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 Muy bien. Está al menos. Tapa. Pa. Ah, Tará. Para. Para. Ceu. Onoma. Aito. Auto. Imanes. Ioannes. Egéneto, antropos, apestalmenos, paraceu. Onoma, auto, Ioannes. Se hizo, esta palabra había aparecido antes. Antropos, esto está en nominativo, el hombre. Entonces, llegó a ser el hombre, hubo un hombre.
apestalmenos. Esto es un participio de un verbo compuesto que significa apostalmenos, es decir, fíjense cómo lo traduce acá, habiendo sido enviado como emisario. Todo eso está dentro de esta palabra. Apostelo. La palabra apóstol viene de acá. Apóstata. No, apóstata es otra cosa. Apóstol, o sea, el enviado, el emisionado. Sí. Entonces, hubo un hombre enviado para Ceú, delante de Dios. Hubo un hombre enviado de Dios, que venía de parte de Dios. Onoma, vimos esta palabra, el nombre, autú, de él, Ioannes, el nombre de él, Juan. Aquí le falta un estin, pero bueno, se supone, simplemente está poniendo una posición, una palabra del sujeto y el predicado en nominativo, de modo que se entiende. Su nombre era Juan. Su nombre es Juan. ¿Okay? Pregunta, ¿Juan que está como transliterado es un nombre hebreo? Sí, pero sí, está transliterado del hebreo, pero se declina. Se declina. Aquí está, fíjense, ¿no? Está en nominativo. Eso lo vimos en hebreo. Sí. Ioannes. Y es una buena pregunta porque, aunque no nos falta mucho, vamos a ver los adjetivos. Tema 9, ¿no? Aparece acá. ¿Qué página es de apuntes? 36. Página 36, tema 9 de apuntes 2016. Entonces vamos a avanzar un poquito con este tema, que son adjetivos con forma de la tercera declinación. ¿Ok? Entonces, ya vimos en el tema 4 adjetivos que siguen la primera declinación. Estos se llaman adjetivos de segunda clase y corresponde a la forma de tercera declinación acá, segunda y tercera. Entonces, también se trata de practicar y de aprender. Aleces, verdadero. Nominativo se hace aleces, genitivo se hace aletus, acusativa se hace alece. Aquí lo distintivo, o sea, que no hay una N, fíjense acá. Fíjense que se parece mucho a la tercera declinación, ¿no? Un sustantivo de tercera. Dativo se hace alethei, nominativo plural aletheis, acusativo plural aletheis, verdadero, genitivo plural alethon, dativo plural alethesi. Y en neutro se hace así. Aleces, aleces, aletus, alethei, alece, alece, alethon, alecesi. Esta otra palabra que aparece acá, que significa sabio, sofron. Sofron. Entonces esto se hace sofron, sofronos. Esta terminación le sonará igual a un sustantivo de tercera declinación porque responde a esa misma variación. Sofron, sofronos. En acusativo se hace sofrona, dativo se hace sofroni. Plural se hace sofrones, sofronas, sofronon, sofrosi. En neutro se hace sofron, sofron, sofronos, sofroni, sofrona, sofrona, sofronon, sofrosi.
Y aquí existen estos adjetivos de tercera clase, cuyo masculino y el neutro se declina por la tercera declinación, pero el femenino se declara según la segunda declinación. Aquí aparece paz, panta, pantos, que habíamos visto en el versículo 2 del Evangelio de San Juan, en el prólogo. Panta aparece ahí en versión de nominativo, era el nominativo, aquí está, nominativo plural, ¿no? Todas las cosas fueron hechas por él. Paz, pantos. Pero en femenino, fíjense, paz, pantos, pantos, como la tercera, pero pasa es toda en femenino y se declina como la segunda declinación de un sustantivo. Pasa, pases. Pasan, pasé. Pasai, pasas, pason, pasáis. De una forma semejante, melas, melasa, melana, perdón, melanos, Melaina. melani, melanes, melanas, melanón, melasi. Melan, que significa negro. Y todos estos adjetivos, pluscus, polus, responde de una forma semejante. Masculino y neutro, según la tercera declinación. Femenino, según la segunda declinación. Megas, lo mismo. Megas, megalú, como la tercera. Megale, megales, como la segunda declinación. Insisto, se trata simplemente de aprender y de repetir. Bueno, en comparativo esto no lo vamos a ver. Sí vamos a ver un poquito... bueno, me queda un minuto. No vamos a ver nada más. Entonces. Bueno, entonces mañana nos juntamos otra vez. Les voy a mandar el link del Evangelio de San Juan para que también ustedes lo vayan viendo y vayan jugueteando con la traducción, con las palabras, practican las lecturas, ven las traducciones, intentan también reconocer la forma de los verbos, de los sustantivos, de las preposiciones, etcétera, etcétera. Padre, ¿cómo se dice Opus Dei en griego? ¿Oprateos? Sí, no me acuerdo. Sí. Fíjate. Examen esa, pregunta de examen, anotarla. Muy bien. Bueno, lo dejamos por acá. Ok, entonces nos vemos mañana, le mando el link y estudien. Mañana a las 10, ¿no? Mañana a las 10. Gracias, Emiliano. Sí, guardalo cero. Gracias, cuidarse, gente. Mañana. Gracias, chao. Muchas gracias. Chao, chao.